Yo quiero que usted hoy prepare su corazón para la palabra que vamos a hablar en esta hora. Amén. Vamos a hablar acerca de la importancia de ser llenos de la presencia de Dios. La importancia de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te doy muchas gracias porque nos da la oportunidad en esta noche de compartir tu palabra. Te pedimos de una manera especial que abras nuestro entendimiento, que quites la carga, que quites el cansancio, la fatiga y toda distracción que nos aleje de comprender tu palabra. Te pedimos que así como envías la lluvia y hace lo que debe hacer para dar fruto, que asimismo tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que dé fruto para bien para cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a hablar entonces acerca de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, la importancia de tener continuamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Y para eso vamos a tocar también un tema que a muchos les apasiona, a otros les asusta, y es parte de lo que es guerra espiritual, parte de lo que son seres espirituales, demoníacos, que afectan nuestras vidas, que afectan la vida cotidiana, etcétera, que es una realidad y que muchos ignoran o quieren ignorar, pero sabemos que existe un mundo natural, pero también existe un mundo sobrenatural. Amén. Un mundo espiritual, digámoslo así, donde operan este tipo de personajes que la Biblia claramente y reiterativamente lo demuestra. Incluso nuestro mismo Señor Jesucristo habló acerca de ellos. Vamos entonces a mirar en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 24. Vamos todos allá, Lucas capítulo 11, versículo 24. Vamos a hablar entonces de la importancia de tener la presencia de Dios. Vamos a hablar de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar entonces el versículo 24 en el Evangelio según San Lucas. Dice así, 11:24. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Qué tremendo este pasaje de las Escrituras. Amén, mis hermanos. Vamos a empezar paso a paso a analizar un poco esto. Lo primero que menciona el Señor, palabras del mismo Señor Jesucristo, dice cuando el versículo 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Aparece en este relato, en esta escena, un personaje, alguien que el Señor Jesucristo habla y comenta de él, y es espíritu inmundo. Un espíritu inmundo, como su nombre lo indica, es un espíritu. No es algo que tú puedas ver, es algo que está en otro plano, en otra dimensión, está en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural. Amén, hermanos. La Biblia dice que Dios es espíritu. Dios está también en ese otro plano. Por eso es que no es de carne y hueso. Sí, su Hijo vino como Jesús, como su Hijo, a morir en la cruz por nosotros, que era necesario. Pero la Biblia misma nos enseña que Dios es espíritu. Pero hay unos ángeles caídos, que para algunos no, para otros sí. Son demonios que se mueven afectando la vida de las personas, de los seres humanos, tratando de dañar día tras día
todo lo que es la obra máxima de Dios, que es el ser humano. Amén. Y aquí el Señor lo menciona claramente y dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Aquí podríamos hacernos entonces una pregunta o unas afirmaciones. ¿Dónde estaba este espíritu inmundo? Según este relato, ¿dónde estaba? Dice inmundo, quiere decir que no es santo, que está lleno de pecado, de inmundicia, de cosas del diablo, del mismo infierno. O sea que no es nada bueno. Y usted sabe que Satanás vino ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces Jesús nos está hablando que hay un reino espiritual, un reino de tinieblas. Y ese reino de tinieblas está conformado no solamente por el diablo, por Satanás, que fue un ángel, sino también por unos espíritus inmundos. Y estos espíritus inmundos afectan al ser humano. En este caso dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. O sea que en ocasiones el espíritu inmundo, ¿dónde habita? ¿Dónde está? ¿Dónde es el lugar predilecto para que habite el espíritu inmundo? Dentro del ser humano. Cuando habla de hombre, se habla de género. Recuerde que la Biblia tiene un contexto histórico, social de aquel entonces. Se mencionaba siempre los hombres. Pero realmente es un contexto de género humano. Puede un hombre, tanto una mujer, tener espíritus inmundos. Y aquí la palabra dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, quiere decir de que hay un espíritu que a veces puede estar en el ser humano. Hay espíritus inmundos que pueden estar dentro del ser humano, habitando en el ser humano. Y aquí hay algo interesante y dice: anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Si leemos todo el versículo, nos aclara mucho más lo que acabamos de afirmar o decir. Es decir, los espíritus inmundos tienen casa. Ellos creen que tienen casa, se sienten dueños. ¿Y cuál es la casa que menciona aquí el Señor? El ser humano. Es decir, ellos buscan una casa como nosotros, los seres humanos, buscamos una casa, un departamento para habitar, para vivir, para estar cómodos. Una casa es para poder habitar, para estar cómodos. Quiere decir que los demonios se sienten cómodos habitando en el ser humano. Obviamente destruyendo y dañando al ser humano, porque el demonio se alimenta y tiene que alimentarse de algo, los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos se alimentan del pecado del hombre, y van destruyendo poco a poco al ser humano. Amén, hermanos. Ahora, dice que anda por lugares secos buscando reposo. El Señor está hablando de una persona que puede ser poseída o estar con espíritus inmundos. Y cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo del ser humano, anda por lugares secos, dice, buscando reposo. Quiere decir que estos espíritus inmundos necesitan descansar, necesitan estar cómodos, necesitan una habitación, necesitan una casa para poder estar bien, estar cómodos. Y dice la Biblia que no hallándolo, eso quiere decir que no es una parte física, no es un lugar físico, no es un departamento como tal, un edificio, una casa, la que les hace descansar y estar tranquilos, sino que el ser humano, es decir, dentro del ser humano, porque mire lo que dice, y no hallándolo, mire lo que dice, volveré a mi casa de donde salí. Estos espíritus inmundos tienen la capacidad también de ¿qué? De razonar. Dicen, volveré a mi casa. Ellos entienden o creen entender que donde ellos estuvieron habitando durante mucho tiempo es su casa. Cuando el Señor viene, dice la Biblia, que el Señor vino para deshacer todas las obras del diablo. Cuando el Señor apareció, empezó a predicar, a sanar los enfermos, pero también a liberar a los endemoniados, a que gente, jóvenes, personas que estaban endemoniadas. Y el Señor empezó a liberar. Y aquí el Señor empieza a hablar acerca del tema y dice que cuando el espíritu inmundo de una persona sale, anda por lugares secos buscando reposo. Si es un espíritu inmundo que busca
y que piensa volveré a mi casa y tiene sentido de pertenencia, es porque razona, es porque tiene razón. Y este espíritu inmundo dice que no hallándolo volveré a mi casa de donde salí. Él conoce la dirección, él sabe en qué lugar estuvo durante mucho tiempo, él sabe que esa persona le pertenecía. Pero en el momento en que una persona acepta a Cristo y viene el poder de Dios a través del Espíritu Santo y libera a esta persona de estos espíritus inmundos, el espíritu inmundo tiene que irse. Pero aquí nos revela y nos muestra algo la Escritura, que estos demonios, como pasaron tanto tiempo allí, creen que esa casa, es decir, esa persona, les sigue perteneciendo, que ellos son dueños de ellos. Y recuerde que la Biblia dice que cuando nosotros nos entregamos a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado, nos limpia de lo que alimenta a los demonios. Pero aquí hay otras cosas importantes que tenemos que aclarar. Mire lo que dice el versículo 25. Y cuando llega, es decir, el espíritu tiene que desplazarse. Satanás y sus demonios no son omnipresentes, no están en todo lugar a la vez. El único que tiene esa cualidad de ser omnipresente, que está en todos los lugares a la vez, es Dios. Quiere decir que Satanás y los demonios tienen que desplazarse, tienen que moverse para llegar a cierto lugar. Dice la Biblia, el versículo 25, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Qué interesante. Cuando buscamos al Señor, cuando nos convertimos al Cristo, cuando dejamos nuestra vieja naturaleza atrás, dejamos nuestra antigua vida, el Señor viene hablando de nosotros como casa y nos barre, nos adorna, nos pone bonitos, nos pone limpios. El agua es símbolo, la palabra es símbolo, el agua es símbolo, sí, de la palabra. El agua es símbolo de la palabra. Y esa palabra nos lava. El Señor dijo a los discípulos, ay Señor, los discípulos le dijeron, ay, lávanos a nosotros también los pies, todo, las manos, todo. No, le dijo el Señor, hey, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia. Cuando aceptamos a Cristo, somos barridos, somos adornados. La suciedad del pecado es quitada de nosotros, quitada completamente de nosotros. Pero el espíritu inmundo, aunque sale del cuerpo y anda por allá buscando reposo, no va a dejar tranquilo al nuevo convertido. ¿Me está poniendo atención a esto? Que esto es muy importante. No va a dejar tranquilo a la nueva persona que se ha convertido. Porque ¿qué piensa el espíritu según este pasaje? ¿Qué razona el espíritu? ¿Volveré a dónde? A mi casa. Volveré donde Pepito. Ese Pepito era un pecador. Ese cuerpo me pertenece. Ahí estaba tranquilo, dormía tranquilo. ¿Cuántas veces cuando el Señor Jesucristo aparecía en escena, qué gritaban los demonios? ¿Ya han venido a qué? A atormentarnos. Porque la presencia de Dios hacía que los demonios huyeran. Y cuando viene Cristo a un corazón, a una vida, y esa persona nace de nuevo, los demonios tienen que huir. Pero el demonio, el espíritu inmundo dice, hey, volveré a mi casa, esto está muy aburridor, esto está muy duro afuera de ese cuerpo. Volveré a ese cuerpo. Tendré que regresar a ese cuerpo porque no encuentro descanso. Necesito otra vez mi cuerpo. Es decir, que ese espíritu inmundo que sale de aquel que se convirtió, aquel que dejó las drogas, aquel que dejó la prostitución, aquel que dejó los vicios, aquel que dejó el licor, esos espíritus inmundos vuelven a buscar su casa. Y dice la Biblia, versículo 25, cuando llega la haya barrida y adornada. Quiere decir que es evidente la obra que Dios hace en nosotros. Pero aquí el versículo 26, mire lo que dice. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él
y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Yo les confieso, hace un tiempo hace ya bastante tiempo realmente, 23 años, me convertí al Señor, 24 años ya, 24, y yo decía, no entiendo este pasaje, y como era nuevo, no conocía bien las escrituras, y yo decía, el espíritu inmundo entra en el cuerpo, se va, porque viene Cristo, pero ¿cómo es eso? De que el espíritu vuelve a la casa, la encuentra barrida y adornada y entra como perro por su casa, como Pedro por su casa, como decimos nosotros, Pedro por su casa. ¿Cómo así que entra así tranquilamente? ¿Cómo así? ¿Cómo así que entra tranquilamente? Y de repeso va y llama con pinches, va y llama a otros compañeros, 7 peores, camaradas, otros, ven, vamos que aquí hay, vea, lo que hay es casa, tenemos un palacio para hacer de lo nuestro. Y entonces dice la Biblia, llama a otros 7 peores que él. O sea que ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? 8. 8. Ya no es 1, ahora son ¿cuántos? 8. Número en la Biblia, el 8 significa nuevo comienzo. Es como si los demonios dijeran, hey, vamos a comenzar nuevamente con esta persona. Si antes fue mala, ahora va a ser re mala. Si antes fue un alcohólico, ahora va a ser archirrequete contra el alcohólico. Peor de lo que era antes. Ahora entiende por qué cuando una persona acepta a Cristo, camina con el Señor y se aparta, se vuelve peor. Es peor. Y hay gente que dice, por eso, pastor, yo mejor a la iglesia no voy, porque yo no voy a hacerle chorizos al diablo. Mejor me quedo así como estoy. Quédate así como estás, que cuando mueras vas a ir a darle cuentas a Dios. Y si no estabas con Dios, igual te vas a condenar. Igual que vengas a la iglesia y después te apartes, igual te vas a condenar. ¿Me está entendiendo? Y a veces decimos, no, es que con Dios no se juega. Déjeme decirle lo siguiente, es un pensamiento mío. Se piensa, con Dios no se juega, pero entonces quieres darle comodidad al diablo. Porque el no venir a la iglesia y mejor dejar las cosas quietas porque es que con Dios no se juega, es decirle al diablo, quédese cómodo. Es decirle al diablo, tranquilo, nos hacemos pasito, usted se queda en mi casa y yo no juego con Dios. ¿Cómo cree que le va a ir a esa persona? Le va a ir mal. No hay un camino diferente al de aceptar a Cristo. No hay otro camino. El único camino se llama Jesús. Y entonces, pastor, la historia que usted me contó de hace que 24 años usted conoció al Señor, y cómo era que no entendía bien este pasaje. Porque tenemos que leer los otros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos que se complementan el uno con el otro. Y usted ve, los que tienen ahí su Biblia, parte física, que ahí dice Mateo, debajo del título, o ahí cerquita o al final, dice Mateo 12 del 43 al 45. Es decir, aparece otra referencia bíblica. Y si aparece en la Biblia no es de adorno, es para que usted y yo la leamos. Vayamos allá, es una ayuda que nos muestran hoy las traducciones. Entonces, de este mismo pasaje de Lucas, capítulo 11, versículo 24 al 26, para entender mejor esto, tenemos que ir a Mateo, capítulo 12, del 43 al 45. Pero por favor, tenga su dedo un separador allí, en Lucas, porque vamos a leer los dos a la vez para que podamos entender dónde está la diferencia y qué es lo que nos va a decir en esta hora el Señor. Amén. Vamos entonces a Mateo 12. Mateo 12, por favor. Versículo 43. Mateo 12, 43. Dice así, vamos a leerlo nuevamente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Hay alguna diferencia con Lucas? Es lo mismo, ¿no? Leamos Lucas. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí.
Acá dice el versículo 24 en Mateo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y aquí es donde está la clave, hermanos. Ponga mucha atención. Y cuando llega, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Y si leemos rápido el 45, entonces va y toma consigo otros 7 peores, 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La clave está en el versículo 44. Dice, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Y qué dice el Evangelio de Lucas? Versículo 25. La halla barrida y adornada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Mateo dice desocupada. Lucas no menciona desocupada. Entonces, cuando yo leo Mateo, entiendo ahora sí Lucas, ¿por qué vinieron 7 peores y entraron como Pedro por su casa? Porque estaba vacía la casa. ¿Estaba cómo? Desocupada. Y vino el Señor a esa persona, hablando de personas, ¿no? Porque es una comparativa que estamos haciendo, una comparación. Vino el Señor a esa persona que estaba en el mundo, que estaba pecador, que estaba vuelto nada, condenado. Lo limpia, lo transforma. Su casa queda barrida, queda adornada, queda remodelado totalmente. ¿Sí o no? Dios nos hace nuevos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero el detalle está en que esa casa, después de estar remodelada totalmente o construida nuevamente, está desocupada o ocupada. Ese es el detalle importante. El detalle es ocupado o desocupado. Esa casa está ocupada o desocupada. Ese apartamento está desocupado o está ocupado. Y el espíritu inmundo dice, aquí vivía bien sabroso. Vemos que esto está barrido, que esto está adornado. Y llama a otros 7. ¿Ustedes ven a alguien ahí? No. ¿Ustedes ven a alguien ahí? No. Vayan por atrás a ver si están atrás. Tampoco. Y nosotros buscando dónde dormir, y resulta que aquí está la casa y está lista, está más bonita está. ¿Qué hacen los demonios? Entran. Cuando vienen los demonios, el caso contrario, y ven esa casa tan bonita que era la de ellos, esto no puede ser cierto, ¿verdad? Esta era la mía, ¿cómo así? Esto quedó muy bueno, vamos a entrar. Y cuando vayan a ir a entrar, tienen que encontrar adentro algo importante: la presencia de Dios ahí en ese lugar. Para nosotros es la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Nuestra vida, nuestro corazón lleno de palabra, lleno de oración, lleno de ayuno, lleno de la presencia de Dios. ¿Y los demonios qué van a hacer? Ni un paso más. Porque esa casa la remodelaron, la barrieron, la adornaron, pero eso está llenísimo y ahí no podemos entrar. ¿Qué tienen que hacer los espíritus inmundos? Nos figuró devolvernos con el trasteo para otra casa. Busquemos otra casa, porque con esta no se puede. Hay creyentes que inician la vida cristiana, pero descuidan su relación con Dios, descuidan la santidad, abrazan nuevamente el pecado, y en vez de llenarse cada día más de Dios, empiezan a llenarse cada día más del pecado y van sacando a Dios de su casa, van sacando a Dios de su vida. ¿Y qué pasa?
Casa vacía, volvamos. Y el postrer estado de aquel hombre o de aquella mujer, o de aquel joven o de aquella persona, viene a ser peor que el primero. ¿Cuál sería entonces nuestra reflexión, nuestra aplicación de esta palabra para nosotros? ¿Qué debemos hacer? Debemos, dice la Biblia, ser oidores, pero también hacedores. Entonces, ¿qué creen que el Señor nos está mandando a hacer hoy? A velar que la casa siga adornada, siga ¿qué? Barrida. ¿Usted cuántas veces hace aseo en su casa a la semana? Todos los días usted barre, usted trapea todos los días. Todos los días ensucia losa, pero lava losa, ¿sí o no? ¿Qué pasa si usted deja acumular y acumular y acumular? Su casa se ve horrible. Y los olores y etcétera. Lava la ropa, lava las sábanas, arregla su cuarto, su cama, etcétera, ¿sí o no? Entonces, todos los días el cristiano debe mantener esa casa que Dios le entregó nuevamente, que es su propia vida, limpia, barrida, adornada. Debe estar un aseo impecable por dentro. Pero no es eso suficiente solamente. Necesita estar llena esa casa, lleno a la persona de la presencia de ¿quién? De Dios. Nuestra aplicación entonces sería, pastor, mantener nuestra casa limpia, pero también llenos de la presencia de Dios. Para que cuando vengan esos bichos y digan, ay, volveré a mi casa de donde salí, digan, no, esto sigue ocupado. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, cuando estaba en su ayuno, dice la Biblia que el diablo lo dejó por algún tiempo. Si algo tiene el diablo y los demonios, son persistentes, hermano, y tienen paciencia, porque dele y dele y dele y dele hasta que el cristiano caiga. Y usted necesita ser fortalecido con el Señor. Pastor, ¿cómo me fortalezco? Orando. Pastor, ¿cómo me fortalezco? Alimentándose de la palabra del Señor. Prácticas espirituales como el ayuno. Todas esas juntas son importantes. La adoración, mi alabanza a Dios, el congregarme en la iglesia, estudiar, no solamente leer la Biblia, estudiar su palabra, prepararme, hace que mi vida esté llena continuamente de la presencia de Dios. Y cuando los demonios huelen la presencia de Dios, los demonios no se acercan. ¿Me está entendiendo, hermanos? Entonces, por eso yo entendí. Ahora sí, ¿qué era lo que decía Lucas? Pero para poder entender Lucas tuve que volver a Mateo, leer la misma historia, pero mirar el pequeño detalle que menciona el versículo 44. Que estaba la casa desocupada. Consigna entonces, o tarea para la casa de todos los días: nunca dejes tu casa vacía. Nunca te quedes vacío de la presencia de Dios. Cuando no te congregas, cuando no oras, cuando no lees la Biblia, estás vacío de la presencia de Dios. Y la Biblia, el Señor mismo lo dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Entonces, cuando uno no ora, cuando uno está vacío, uno es vulnerable al pecado. Porque los 7 peores con el que estaba, es decir, los 8 vienen a hacer de las suyas, a querer acabarnos. Por eso muchas veces leemos la palabra que nos insta a orar. Orar, dice, constantes en oración, velando en oración y ruego, como atalayas. Que no estemos afanosos, que tengamos todas esas cosas delante de Dios, nuestros afanes. El Señor siempre insiste en las prácticas espirituales. La Biblia dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que sus dichos sean deleitosos, tan deleitosos y tan dulces como la miel. Que sea agradable para nosotros. Esas prácticas son las que hacen que el cristiano mantenga su casa llena. Amén.
Cuando nosotros no mantenemos esa casa barrida, adornada y llena, no estamos apreciando lo que Dios hizo por nosotros. Es como que a ti alguien viene y te regala una casa. Y esa persona viene de cuando en vez a visitarle, a mirar cómo está usted, su familia y su casa, la casa que él le regaló. ¿A usted no le daría vergüenza que cuando esa persona viniera a visitarle, encontrara la casa caída, vuelta a nada, sucia, oliendo feo? ¿No le daría vergüenza? ¿Cierto que sí? Y todavía me la regala y mire cómo la tiene, ve cómo la tengo. No, Señor, yo no puedo tener esta casa así. Y la persona dirá al revés, no, al contrario. Se la regalé y mire cómo la tiene. Mire esas paredes, mire ese piso, todo cochino. No valora lo que le di. Y así hay muchos creyentes que no valoran lo que Dios ha hecho por ellos. No valoran lo que Cristo hizo en la cruz. Se les olvida que es mucho más fuerte que simplemente regalar una casa o adornarla. Esto es como un ejemplo cotidiano, una analogía, una metáfora para entender lo que el Señor está hablándonos, que Él tuvo que pagar un precio en la cruz. Eso fue lo que Él hizo. Murió por nosotros. Y eso no lo podemos tener en poco, porque gracias a eso y a ese derramamiento de sangre es que nuestra casa está barrida, adornada y ocupada. Así tiene que estar. Y debemos valorar lo que Dios nos ha hecho. Dios nos hizo aceptos en el amado por medio de su Hijo. Por medio de Él nos hizo aceptos. Por medio de Él nos reconcilió con el Padre, nos reconcilió con Dios. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Nos hizo sus hijos. No vaya a ser que nos pase como Esaú, que no valoró la primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Cristianos que venden su santidad, su salvación por el pecado. Recuerden, el pecado es destructivo, el pecado condena. Necesitamos tener nuestra casa barrida, adornada y también ¿qué? Llena, ocupada. ¿Cuántos van a ocupar y mantener llena esa casa? Dele ese fuerte aplauso al Señor. Quiero invitarle a que usted se ponga de pie. Póngase sobre sus pies. Creo que el mensaje es claro. El mensaje es claro. Nada de casas vacías. Nada de casas desocupadas. Llenos. Por donde se nos mire. Llenos de palabra. Llenos de oración. Llenos de santidad. Llenos de la búsqueda de Dios. Amén, hermanos. Pastor, ¿con qué limpio mi casa? La palabra es un agua, dice la Biblia. Es como agua. Esta agua es la que usted utiliza, digámoslo en este sentido, si vale la pena, o sea, si cabe mejor. Es como el agua para usted hacerle aseo a su casa. Amén. En la palabra. Mantenga esa casa que Dios le dio. Una casa nueva, por cierto. Limpia, barrida, adornada, hermosa, pero ocupada. ¿Ocupada de quién? Del que te dio la casa. Del que te dio la casa, que se llama Jesús. Del Espíritu Santo. Por eso Él dijo, no os dejaré solos, sino que enviaré ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que nosotros venimos a ser, cuando aceptamos a Cristo, templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios. Entonces esto es la casa ¿de quién? Nuestro cuerpo es la casa del Espíritu Santo. ¿Y usted cómo va a sacarlo? Por el pecado. No puede ser. Amén, hermanos. Cierre sus ojos. Amado Dios, te doy gracias por la palabra que en esta noche hemos podido compartir.
Te pido que nos abras el entendimiento y que pasemos del entendimiento a la práctica para ser oidores y hacedores de tu palabra. Que podamos comprender que debemos mantener nuestra casa barrida, adornada, pero ocupada, llena de la presencia y la gloria tuya, Señor, llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, hablando, cantando salmos. Eso nos dice la Escritura. Nos llenamos con tu palabra, con tu presencia, Dios. Que usted pueda salir hoy de este lugar, querido hermano, querido amigo, lleno de la presencia de Dios. Dígale: Señor, perdóname si no he apreciado, si no he valorado la casa que tú me has dado, esa nueva casa que tú me has entregado. Porque cuando uno acepta a Cristo, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos una casa nueva, con un habitante nuevo que no teníamos, que era desconocido, que es el Espíritu Santo. Y todos los días nuestro compromiso es conocerle, nuestro compromiso es ser amigo de Él, para que nos ayude y nos fortalezca en este caminar con Dios, y podamos seguir adelante hasta llegar a la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Pero nuestra casa debe mantener llena, ocupada de la gloria de Dios, para cuando Satanás y sus demonios arriben por allí, encuentren que hay una casa ocupada, una casa que es imposible de entrar, una casa imposible de allanar. Señor, te doy gracias por la vida de las personas que están escuchando este mensaje. Los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Dios, que una vez más les ayudes a ser hacedores de tu palabra. Que cuando salgan de este lugar, o aquellos que han visto, Señor, esta transmisión, puedan mantener esa casa siempre llena, utilizando las prácticas espirituales que tú nos has entregado. Te damos la gloria a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.